Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sección de la revista Vértice. Aquí abordaremos diferentes cuestiones con personalidades especializadas en esta cuestión, en todo aquello que aquí se va a desarrollar. O ni más ni menos, la cuestión que nos ataña es el conflicto de Ucrania y Rusia, donde desde luego aquí, desde nuestra asociación, tenemos diferentes preguntas, diferentes conjeturas y diferentes tesis al respecto. ¿Qué intereses hay? ¿Quiénes son los malos? ¿Hay malos y buenos? ¿O simplemente son intereses geopolíticos? Para todo esto, de luego, traemos a una cabeza bastante lúcida para ello, que ni más ni menos que el señor Carlos Paz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Hola, hola, pues muchas gracias por vuestras palabras y muy feliz y contento de estar aquí con vosotros, lógicamente. Igualmente, desde luego. Bien, para quien no conozcáis a Carlos Paz, eh, nació en Madrid año 72, estudió Derecho, Filología Árabe e Historia del Arte. Aparte es analista político y escritor de libros tan reseñables, por cierto, como Siria, entrevistas para comprender un conflicto, Siria, la guerra interminable, y recientemente ha publicado su último trabajo muy interesante llamado Descifrando el Islam, claves para comprender e interpretar el Islam. Además de todo esto, por si fuera poco, ¿eh? Es articulista en varias publicaciones y portales de internet. Ha dado conferencias sobre Oriente Medio en importantísimas universidades e instituciones. Y por supuesto es habitual su presencia en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es presidente de esa famosa asociación llamada el Frente Europeo de Solidaridad con Siria, disculpa, vocal de la Asociación Cristiana por la Libertad y dirige el programa de geopolítica Tablero Internacional. Y bueno, un pequeño inciso también, muy reseñable, que es también un trotamundos. Ha visitado cada lugar del que ha hablado, eso desde luego. En cuanto a Ucrania, nuestros medios tampoco nos solventan diferentes dudas, que desde luego los que tenemos cierto interés en la materia, eh, estamos con un poquito exhaustos con ello. La pregunta central a este conflicto que se está desarrollando en esta parte del este de Europa es el siguiente. ¿Ucrania tiene algún tipo de vínculo con Rusia o directamente son países que no les une más allá de los intereses políticos que pueden tener sus gobiernos? Bueno, pues es buen punto para comenzar a estudiar la cuestión, indudablemente. Uno de los centros de los que parte la existencia de Rusia, en la que nace Rusia, precisamente uno sería Novgorod, al norte, muy cerca de Leningrado, del mar Báltico, y otro centro histórico es el Rus de Kiev, el Ducado de Kiev. Sería una de las cunas del nacimiento del ser ruso. Por lo tanto, la relación es indudable e inevitable, incuestionable. Sucede con Ucrania que Ucrania nunca ha existido como entidad política independiente. Hubo un plan al final de la Primera Guerra Mundial, duró unos meses, pero no se llevó a cabo. Ucrania ha formado siempre parte conexa con la propia naturaleza de Rusia. Y por supuesto, durante el largo periodo de la existencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la URSS, era una república socialista más y estaba bajo la férula de Rusia, lógicamente. Dicho esto, habrá que decir que los movimientos poblacionales, sobre todo, por un lado, dados a lo largo de la historia, el normal devenir de la historia, y por otro, por los movimientos que realizó Stalin, moviendo a ucranianos a miles de kilómetros de su tierra natal, trayendo kazajos a Ucrania, etcétera, etcétera, se dio lugar a un puzzle irresoluble étnicamente. Además de esto, en Ucrania hay que decir que cuando se independiza, cuando se crea Ucrania por primera vez en la historia tras la caída de la Unión Soviética en 1991, eh, acogió territorios que no eran puramente ucranianos. Y estoy hablando, por ejemplo, de la península de Crimea, que siempre fue rusa, era el lugar de veraneo de los zares, o esa parte del este de Ucrania, en donde desde hace 7 años se está sucediendo combates y llevan en torno a 12.000 bajas, 12.000 muertos desde esos 7 años de guerra, y estoy hablando de el Donbass, de la zona de Lugansk y de Donetsk. Con lo cual, el problema de Ucrania está triplemente servido. Sí, pero una pregunta, Carlos. Sí.
viene de hoy, viene de ayer, viene hace un mes, 2 meses, o esto se retrocede un poco en el tiempo. Es decir, ¿tiene algo que ver el conflicto actual con aquellas protestas llamadas del Mm. Euromaidán del año 2013? Donde por cierto se protestaba por el entonces presidente, por cierto, legítimo, Víctor Yanukovych, que echó para Mm. atrás la propuesta de insertar Ucrania en la Unión Europea y por supuesto en la OTAN, aunque todo el mundo sabemos que una vez que se ingresa en la Mm. OTAN, por una cuestión de fuerza de los hechos, también se inserta uno en la Unión Europea. Mm. Y una pregunta un poquito más, que me gusta hacer las preguntas dobles, como los famosos profesores de conocimiento del medio o de Jorge Historia. ¿Estas protestas de verdad tenían una raíz democrática, legítima, o directamente fueron fueron revoluciones de colores? Pues vamos por partes. Indudablemente, después de la caída de esa caída del muro en 1991, Rusia cae en un estado de sumisión, de desintegración, con Yeltsin, con una serie de gobernantes que pusieron a los intereses, dejaron a Rusia bajo los intereses de grandes corporaciones económicas extranjeras, occidentales. Putin, vaya por delante, significa para Rusia, y de ahí los apoyos con los que cuenta, el resurgir del orgullo nacional, por un lado, y en la recuperación del prestigio otrora que tenía internacionalmente. En ese contexto, cuando la OTAN, que se creó anterior al Pacto de Varsovia, que muchas veces nos dicen que la OTAN se creó para defenderse del Pacto de Varsovia, la OTAN surge en 1949 y el Pacto de Varsovia en 1955. Cuando ese Pacto de Varsovia se deshace, lo que queda de la Unión Soviética, Rusia y territorios todavía, y Bielorrusia y algunos otros, todos los que pertenecen a la OMSC, reclaman que la OTAN o bien deje de existir, bien no se siga expandiendo hacia el este. Hubo una reunión en Minsk, en Bielorrusia, acerca de esta cuestión y tácitamente se acordó que no iba a seguir avanzando hacia el este la OTAN. La OTAN siguió indefectiblemente avanzando. Hoy son Estados miembros de la OTAN todos los países bálticos, antiguos aliados de ese pacto de Varsovia como Polonia, Hungría, Chequia, Eslovaquia, Rumanía, etcétera, etcétera. Y la línea roja que se dice ahora que no se debía traspasar, como así lo expuso Rusia, fue que Ucrania no formase parte de la OTAN. Bien, hemos visto que la OTAN no ha hecho otra cosa que seguir cercando a Rusia por todos los frentes y en la cuestión de Europa del Este tan solo le queda a Ucrania para tener plenamente rodeada y poder disponer de tener ejércitos de la OTAN en las propias fronteras de Rusia. Esto es lo que está sucediendo ahora. Pero tú me preguntabas por el Maidán y efectivamente el movimiento geopolítico que propició que podamos estar en el lugar en el que estamos fueron las revoluciones de colores, la revolución naranja, aquella del Maidán, en donde bajo el señuelo de democratizar, como siempre, de modernizar, de hacer homologable a Ucrania con el resto de Europa, lo que de verdad fue sustituir un gobierno soberano, independiente, con criterio propio, por un gobierno que sea sumiso a los intereses de Occidente. No hay nada más detrás. Cuando hablamos que Rusia quiere conquistar Ucrania o cubrirla bajo el paraguas militar ruso, es una auténtica locura, pero sí aceptamos que la OTAN pueda hacer lo mismo que se pretende decir de Rusia con respecto a Ucrania. Es una auténtica atrocidad. Con lo cual, el trasfondo histórico del que hemos hablado al principio y el trasfondo de la revolución de color del Maidán es lo que está propiciando, tensando la cuerda entre las relaciones entre Rusia y Occidente, teniendo Ucrania como mero señuelo. No les importa nada a Ucrania, sino que lo que es de verdad estamos hablando aquí es del continuo cerco a Rusia. Sí, y, y bueno, en cuanto a esa expansión de las tropas de la OTAN hacia el este de Europa, que es algo que, como bien has dicho, se viene viendo y comprobando desde, bueno, sobre todo la forma más agresiva fue a partir del año 89, ¿no? Cuando le prometieron a la Unión Soviética que en caso de caer la República Democrática Alemana, la OTAN no avanzaría.
Hmm. Vimos desde luego que aquello no fue de todo verdad. Lo cual es comprensible porque entonces el enemigo era la Unión Soviética, el enemigo geopolítico de Estados Unidos, y al fin y al cabo aquí de lo que se estaba uno, bueno, se puede percatar, es que era ni más ni menos que una de las tantas formas que tienen en este caso los dos imperios, de establecer su dialéctica entre ellos, para ver quién tiene más fuerza y quién ejerce más influencia sobre cierta área. Pero Rusia, exactamente qué tipo de enemigo es para que haya tanto interés por parte de la OTAN y Estados Unidos en cercarlo. Porque, como bien has dicho, Ucrania es, digamos, el último estado colchón que le queda a Rusia. Es Hmm. decir, el avance de las tropas hacia esa parte de Europa a lo que llama es a una especie de encierro que le quieren hacer a Moscú dentro de su propio territorio para que no tenga acceso a aguas calientes como tal. Pero Rusia, ¿qué representa? Porque para aquí tiene que haber un cierto interés, ¿no? Pues Rusia, a la manera suya, Rusia defiende sus intereses. Muchas veces se ha hablado de Rusia con respecto a su influencia, su intervención en la guerra de Siria. Rusia defiende sus intereses, lógicamente, que es lo que tiene que hacer cada país, no como nosotros. Y Rusia representa un enemigo para Occidente tanto en cuanto se opone a cosas muy concretas del mundialismo, de la globalización, de esa Agenda 2030. Se les escapa a los que quieren dominar el mundo. Rusia, ya llevamos muchos años siendo testigos de cómo a Rusia se la relaciona con todo tipo de tropelías, con interferencias en las elecciones catalanas, con esos ejércitos de bots fantasmagóricos que son capaces, según ellos, de interferir en las elecciones estadounidenses mismas. Cualquier mal de Occidente, porque Occidente lleva en torno a 100 años fabricando fantasmas, necesita un enemigo exterior y seguramente su peor enemigo son ellos mismos, los propios europeos, los propios políticos, la propia plutocracia bruselense son los verdaderos enemigos de Europa, pero sea como sea, es verdad que necesita un enemigo exterior. Fueron los fascismos, fue el comunismo, fue el islamismo y muchas veces es la propia Europa la que alimenta esos enemigos para poder justificar sus acciones fuera de sus fronteras. Dicho esto, hay gente todavía que sigue pensando que Rusia es la otrora Unión Soviética y siguen hablando de comunismo y una serie de disparates tremendos. Estoy recordando la intervención de Mira Milosevic, la representante del Instituto Elcano, conjuntamente con Aldanete, el periodista del País, y una tercera persona que no recuerdo su nombre, cómo fueron al Parlamento británico a demostrar presuntamente que ellos, a decir que tenían las pruebas de las injerencias Rusia en determinadas cuestiones de elecciones a lo largo y ancho del mundo y no pudieron demostrar nada e hicieron el ridículo. No hay ninguna prueba. ¿Por qué este cerco? Precisamente, pues como he empezado diciendo, porque Rusia representa una frontera contra el mundialismo. A su manera, a su forma, a la manera que muchos a lo mejor no comulgaríamos, pero esto es igual. Nosotros estamos aquí para hacer un análisis y no una opinión. Y creo que Rusia efectivamente forma parte de una oposición al mundialismo y el mundialismo le tiene que demonizar y, llegado el caso, atacar, como lo ha hecho desde los últimos 100 años. Sí. Y bueno, debido a esa fuerte conflagración que hay entre lo que bien dices, lo que representa Rusia, que en este caso sería la renovación del prestigio que tenía Rusia entonces y que con Putin intenta recuperarlo, porque además es algo muy, ¿cómo te digo? Muy interiorizado dentro del propio pueblo ruso, porque no olvidemos que aquí el pueblo ruso es un eje importante que muchos medios lo desdeñan como si no tuviera ningún tipo de relevancia. Pero es que el propio pueblo ruso es quien tiene la conciencia de que debido al pasado ruso, históricamente hablando, y también en un sentido geográfico, la amplitud, la riqueza, la cultura que tiene Rusia, es que ellos mismos son los que dicen que les pertenece una nueva esfera de poder dentro del marco internacional. Estamos hablando que el señor Putin goza de una popularidad bastante alta, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, ¿eh? Aquí Sí, sí. en ningún momento se está uno posicionando en ningún sitio, pero hablan de las estadísticas.
¿Por qué? Porque Putin representa esa parte del pueblo ruso que quiere volver a tener protagonismo en el tablero internacional. Estamos Mm. hablando que, en cierto modo, ha devuelto el prestigio al país y lo ha situado dentro del mapa geográfico en sentido actual. Incluso ha vuelto a introducir diferentes sentimientos soviéticos, bueno, emociones, por así decirlo, no ideológicas, sino emociones, como Mm. los diferentes desfiles de la victoria el 9 de mayo en la Plaza Roja, algo que, por cierto, durante si mal no recuerdo, Khrushchev lo suspendió durante X tiempo con esa desestalinización de la Unión Soviética. Y bueno, estamos hablando de un fuerte poder que, en cierto modo, pues, representa su tradición frente a la ideología posmoderna, mundialista del bloque occidental. Y con ello me refiero en términos totalmente objetivos. Pero dentro de ese conflicto que hubo en ese Euromaidán como tal, allí se jugaba algo más que un simple tratado como tal. Totalmente. Hay un libro, siempre en estas cuestiones, cuando se habla de las revoluciones de color, hay que conocer el libro de Gene Sharp, de la dictadura a la democracia. Nos cuenta perfectamente, con gran conocimiento de causa, Gene Sharp, de cómo hay que transformar, cómo se debe transformar cualquier régimen que a Occidente no le complazca en una pseudodemocracia o hacerlos, al fin y al cabo, más sumisos a Occidente. Y precisamente nos hablan de esas revoluciones de colores, por supuesto nos habla de cómo demonizar a países a través de los medios de comunicación. Es un libro que recomiendo que leamos todos, es espeluznante, pero es como vivimos una época en donde ya no se hacen reuniones secretas y las cosas se hacen a la luz del mundo, este libro refleja precisamente todo ese proceder, ¿no? Nos hablaban en su momento de Yeltsin como un gran hombre cuando era una persona con grandes problemas hacia la bebida, una persona que entregó los centros neurálgicos rusos a manos de multinacionales, que creó ciudades, que creo que en las ciudades, por ejemplo, estaba recordando Tiflis o Vladivostok, en donde no había policía y se dejó la seguridad en manos de auténticas organizaciones mafiosas, pero que las empresas, las grandes multinacionales europeas seguían trabajando a destajo. Aquí se demoniza o se beatifica a quien proceda en función de si conviene a Occidente o no. En otro tipo de cosas lo vemos con Arabia Saudí u otras satrapías medievales de las que son socios nuestros y nos vanagloriamos de que esto sea así. Efectivamente, hablabas de Putin, de la grandeza, les ha levantado el orgullo nacional, el pueblo ruso, por eso goza Putin de esa popularidad, porque el pueblo está con él, porque ha visto que ha vuelto a imponer la seguridad, porque ha vuelto a hacer poco a poco, porque la economía rusa tampoco es que esté muy bollante, pero nadie, ningún país puede decir que su economía esté bollante. Y en el plano internacional, en el plano geopolítico, que es lo que nos importa al hablar de Ucrania y de estas cuestiones, vemos que mientras Estados Unidos, después de la caída del muro, había consagrado un mundo unipolar en donde él, Estados Unidos, era la única potencia que hacía y disponía a su gusto, después de los atentados del 11S y sobre todo después de la guerra de Rusia, han surgido otros actores que han hecho que en el panorama internacional geopolítico no podamos hablar ya de un mundo unipolar, sino que estemos hablando de un mundo multipolar. Y cada vez va a ser más multipolar, y cada vez va a ser más multipolar, entre otras cosas, porque Rusia favorece que esta multipolaridad se pueda dar, porque China ha aparecido y otros muchos países con el tiempo, poco a poco, van a ser potencias, si no mundiales, y regionales. Estoy pensando en Brasil o Irán, por ejemplo. Entonces, Estados Unidos, que está perdiendo, por un lado, ese dominio unipolar del mundo, Estados Unidos que está viviendo momentos económicos muy difíciles, Estados Unidos que está viviendo cómo su influencia en Oriente Medio ha desaparecido prácticamente, absolutamente, y en gran parte en favor de Rusia, por ejemplo, en el caso de Siria u otras zonas, en el Cáucaso, con Armenia, etcétera, etcétera, está obligado a demonizar a Rusia y está obligada a tensionar la zona, no solamente en Ucrania, lo vimos hace poco en Kazajistán, y seguir poniendo bases alrededor de Rusia, utilizar cualquier pretexto para poder llegar incluso a la guerra. Biden nos ha hablado, el senil Biden nos está hablando de cómo puede dar lugar, puede originarse una tercera guerra mundial, que es lo que está deseando Estados Unidos.
crear una zona de conflicto muy lejos de sus fronteras, como siempre hacen los del Partido Demócrata, no así los del Partido Republicano, y de esta manera hundir la economía rusa, que al final y en último extremo es lo que se está buscando. Es muy interesante esto que acaba de apuntar y es esa especie de enfrentamiento entre las concepciones del mundo unipolar, que como bien has dicho, nace prácticamente en el año 91 con la caída de la Unión Soviética, que por cierto se diseñó con la cumbre de Bretton Woods en el año 44, donde se funda el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y se establece el dólar como esa moneda hegemónica de transacción financiera y mercantil alrededor del mundo. Sí. Y ahora te hago la siguiente pregunta, porque muchos de nuestros oyentes e interesados no sabrán cuál es ese enfrentamiento entre mundo unipolar y mundo multipolar. ¿Nos puedes hacer un pequeño esquema de lo que es exactamente ese mundo multipolar, esa nueva repartición de poderes internacional? Los que ya tenemos medio siglo vivimos y nos educamos, nos criamos en el mundo bipolar. La bipolaridad del mundo, existía el bloque del este, el bloque del oeste, fue producto de la Segunda Guerra Mundial, y con la caída del muro del año 91, todo esa Europa del Este, el mundo comunista, desapareció delante de nuestros ojos, algo que parecía impensable unos meses antes y que ningún estratega, ningún geopolítico, ningún politólogo supo adivinar. Bien, esta unipolaridad solo quedó Estados Unidos y por lo tanto se podía hablar de unipolaridad mundial, pero esto se ve trastocado después de los atentados de, como decía, del 11 de septiembre y sobre todo, a mi parecer, ya la historia juzgará. Creo que a raíz de la guerra de Siria, en el 2011 surge la guerra y se levanta Rusia, apoya al señor Bashar al-Assad, empieza a recuperar ese prestigio internacional y su influencia en Oriente Medio. China económicamente desbanca en muchas ocasiones, depende a quién, en qué fuentes busquemos, veremos que China es ya de facto la primera potencia económica mundial y que otros países, como decía, pues están surgiendo como verdaderas perdón, potencias regionales. Estoy hablando de Irán, en donde el Medio Oriente es la gran potencia regional. Estoy hablando de Turquía, que cada vez también va a cobrar mayor importancia, puesto que siendo miembro de la OTAN cuenta con el segundo ejército más importante. Estoy hablando de Brasil y estoy hablando de otros países que van a hacer que ya no se pueda hablar de unipolaridad. Ya de facto no se puede hablar de unipolaridad. Yo creo que cualquiera que hable de esa unipolaridad es alguien que se ha quedado desfasado. Estados Unidos no es la única potencia mundial. Estados Unidos, si observamos también, y me permites hacer un inciso, Por supuesto. una digresión, Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial no se ha enfrentado a ninguna potencia militar. Ha utilizado de sparring, aunque no me guste ese anglicismo, a auténticos ejércitos de poca monta. Estoy pensando en el ejército vietnamita, que salió mal parado, el ejército afgano, que salió mal parado, ha arrasado a ejércitos tan potentes como la isla de Granada, en Nicaragua y este tipo de cosas. Han hecho auténticas bufonadas militares. No tienen ninguna experiencia con un ejército grande. Cuando han amenazado a países como Irán, que sería impensable que pudieran entrar en Irán por la potencia militar de Irán, por la orografía con la que cuenta Irán, etcétera, etcétera, no se van a atrever ni por el forro a atacar a Rusia, el país más grande del mundo, con un poderío militar que bueno, que es el que es, al lado de la OTAN no puede hacer frente a la OTAN, con ese presupuesto militar que tiene Rusia, que es ínfimo si lo comparamos con el estadounidense y mucho más con el presupuesto de la OTAN, pero que no se van a atrever a atacarle. Y entonces nos encontramos con que de facto nuestra contemporaneidad nos muestra que ya no existe Estados Unidos, para contestarte. Existen otras muchas potencias, el poder chino militar, existen países minúsculos como Corea del Norte que cuentan con material atómico y que se ha hecho respetar precisamente por tener ese material atómico. Pecado que ha cometido otros países cuando me piden la opinión, por ejemplo Irán, de no poder contar con bomba atómica. Hoy la bomba atómica desde hace mucho tiempo es el arma definitiva de disuasión y por el cual se puede tomar en consideración Estados Unidos lo que piense ese país. Si no cuentas con material atómico, lo veo muy mal. Bien, bueno, la verdad que dejas una orografía o un mapa bastante lúcido
debido a esa mezcla entre precedentes históricos actuales, y lo cual a mí me deja un poco desbordado, porque digo, ¿dónde lo pillo? ¿Volvemos a la actualidad o volvemos al futuro? ¿Volvemos A donde quieras. al pasado? Y bien, ahora, volviendo un poquito a este 2022, que a todos nos tiene un poquito nerviosos, entonces, los medios de comunicación, aquí en esta parte occidental, siempre alentan continuamente que Rusia va a invadir militarmente Ucrania. Pero esto, ¿de qué forma parte? ¿De qué intereses puede tener Rusia con una intervención militar, con lo que ello conlleva, en Ucrania? Que, por cierto, parafraseando un poco a Henry Kissinger, que no fue moco de pavo, fue secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, dijo que Rusia jamás vería a Ucrania como un país extranjero. Como bien has apuntado al inicio, porque es la cuna, es la Rus de Kiev, es la cuna de Rusia. Entonces, ¿de qué forma parte este suceso de noticias? Y en hipotético caso, ¿qué ganaría Rusia invadiendo Ucrania? Rusia no está, empezaré por el final, Rusia no está en condiciones de comenzar ninguna guerra. Rusia desde el final de la Segunda Guerra Mundial no recuerdo que haya atacado a nadie, ha intervenido en algunos conflictos, por ejemplo en Afganistán, porque fue llamado por el gobierno comunista de Kabul, en Siria fue llamado por el gobierno legítimo del señor Bashar al-Assad, y ha tenido intervenciones muy puntuales a solicitud, como así contempla el derecho internacional, a solicitud de gobiernos dados. Rusia no tiene ningún afán expansionista. Rusia vaya por delante que se le ha cercenado grandísima parte de su territorio. Rusia ha intentado recuperar, no Rusia como tal, pero sí Rusia se ha abanderado dentro de ese tratado OSMC, que es económico y militar, con Bielorrusia, con Kazajistán, con Armenia, intentar mantener una solidez militar y económica en la zona a la vista de defender sus intereses, lógicamente, pero no tiene ninguna veleidad. Los medios de comunicación a nadie se le escapa, que son correas de transmisión del pensamiento único existente en Occidente. No hay ninguna libertad de expresión, en Occidente no existe libertad de prensa, la verdad no interesa absolutamente a nadie, quizá a nosotros y poco más, a gente como nosotros, vamos, me refiero, pero los medios de comunicación y desde luego los grandes medios de comunicación no interesan. Los medios de comunicación están en manos en corporaciones muy concretas. Fíjese cómo en España, por ejemplo, la misma corporación mediática tiene medios de comunicación de la izquierda y de la derecha. Estoy pensando en el Grupo Planeta, por ejemplo, porque da absolutamente igual. Hay que vender un producto, una idea, e insertarla en las mentes de los televidentes, de los lectores de periódicos, de los que visionan Internet, etcétera, etcétera. Y eso se hace a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación sirven a unos intereses muy concretos que son los que deciden lo que va a pasar en el mundo. Y con respecto a Rusia, claro que los medios de comunicación, como no podía ser de otra manera, están inculcando en nuestra mente la idea de que Rusia quiere expansionarse, de que Rusia quiere atacar a Ucrania, mañana será en otro lugar del mundo, si esto finaliza como debería finalizar, que es con un acuerdo diplomático, sobre las bases que me parecen muy sensatas que está planteando Rusia, pues dentro de no mucho tiempo volveremos a estar hablando del afán expansionista de Rusia en cualquier otro punto del planeta, cuando lo que vemos en verdad, solo hay que tener ojos en la cara, quien ha atacado, quien continuamente se está expandiendo, quien continuamente está utilizando la violencia, las armas e incluso otras medidas bastante más sangrientas, es Estados Unidos y los que defienden los intereses del mundialismo, no Rusia. Pues es curioso. A lo que yo añadiré, aunque como entrevistador, desde mi punto de vista, me estoy portando un poquito mal, porque estoy hablando demasiado, pero no, es que no me puedo evitar, porque resulta que, como Pedro Baños decía, resulta que en España, o en este caso, yo me ubico o me circunscribo exactamente en España. Aquí no hay periodismo de investigación. Aquí prácticamente lo que hay es un copia-pega de la prensa anglosajona
que nosotros traducimos o directamente le hacemos un resumen, una síntesis y lo copiamos dentro de nuestro propio Sí. sistema de comunicación, de nuestro medio de comunicación. Entonces, al carecer de periodismo de investigación, que si lo hay son personas que se dedican a ello y viviendo prácticamente la limosna porque no les interesa, siempre hay intereses superiores a todo esto. Ujú. Y también lo que hace eso es, en este caso, es disipar un poco el sentido crítico o de opinión que puedan tener el propio pueblo español, que creo que es depositario de ese derecho de libertad de información, por supuesto, como país democrático que somos, pero desde luego también tenemos derecho a poder informarnos de una forma mucho más objetiva. A Ujú. todo esto, en relación a esto que comentabas, en el caso de que tuviera capacidad militar Rusia y intereses a su vez para invadir Ucrania, eso llevaría, en caso de conflicto, a una imposición de sanciones contra Moscú, ¿no? Es decir, es de Ujú. esperar que existan problemas energéticos por ello. ¿Es posible que esta situación genere estallido social en Europa Occidental, por ejemplo? Vale, pues son muchas cuestiones. Aclarar que el derecho de información, que mucha gente se cree que es un derecho de los medios de comunicación, el derecho de información es de los ciudadanos a ser informados verazmente, no de los medios de comunicación a informar, sino que nosotros tenemos derecho a ser informados verazmente. Y esto vemos que se incumple día sí y día también, y no se espera que vaya a cambiar la cosa. Los análisis, claro que no interesa hacer ningún tipo de análisis. Habiendo estado 1 año y medio en ese grupo de presión, lo que pomposa y ridículamente se llama think tank de FAES, he visto que no había ni interés, no voy a ya ni a escudriñar lo que allí se decía, que no creo que tenga ningún interés, todos lo podemos imaginar, sino que no había interés de analizar nada en profundidad, porque al final de lo que estamos hablando es que todos tenemos nuestras filias y nuestras fobias, pero indudablemente quiero pensar, y sí es mi caso, que los análisis hay que hacerlos para extraer la conclusión que mejor sea para España. Quiero pensar que van por ahí los tiros, aunque muchas veces he visto que no es así, puesto que los intereses de España no los defienden muchísimos analistas que están al servicio de Gran Bretaña, de Israel o de Marruecos. Y no vamos a dar nombres en el día de hoy, pero a verlos, haylos. Siendo esto así, ¿por qué gente como Pedro Baños, que me parece una persona independiente, que se podrá estar de acuerdo o no, evidentemente, pero que nos habla que Europa y con ella España debería replantearse sus relaciones internacionales? Primeramente debería tener alguna política exterior dada, porque España, ni qué decir tiene, que no tiene política exterior ni se pretende tener política exterior. La política exterior española se circunscribe a día de hoy y desde hace mucho tiempo a la defensa de los intereses de Estados Unidos. Punto y final al respecto. ¿Por qué no hablar, como ha insinuado alguna vez Pedro Baños y otra muchísima gente, a la idea a la cual me sumo, de crear un eje europeo París-Berlín-Moscú? Esto es anatema al día de hoy. Anatema para todos aquellos que no hacen análisis, sino que hacen pura propaganda mundialista y atlantista. Respondiéndote a la cuestión de la crisis energética, pues evidentemente favorecer no va a favorecer el problema energético de Europa la cuestión de un posible conflicto con Rusia. España no importa prácticamente nada, no sé los datos, creo que es cerca de un 6% el gas ruso que llega a España, pero vamos, si es el 3 o el 7, pues por ahí va a estar. Nosotros dependemos de otras fuentes de energía, que a su vez no se ha querido tener tampoco fuentes de energía, y no vamos a sacar ahora la cuestión nuclear, pero que nunca está de más sacarla. Nosotros pudimos tener nuestras propias centrales nucleares, no se quiso tener centrales nucleares, en gran parte porque Francia pagaba para crear la opinión de que era peligroso tener centrales nucleares cuando ellos sí la tienen, y compramos ese excedente de energía nuclear a Rusia, como siempre, una vez más. Llevamos con este tipo de políticas 250 años seguramente, pero respondiéndote a los países meridionales, en el caso de España, no nos la consecuencia económica con respecto a un futurible conflicto con Rusia no vendría por el caso de la energía, que sí sería para Alemania, que sí sería para Polonia, para el centro de Europa sería vital ese conflicto para poder tener una crisis o no energética, pero sí tendría influencias en nuestra economía en el sentido, como ya nos pasó en el pasado reciente, con
que se nos prohibiera, se nos limitara la venta, la importación, la exportación de productos agrícolas del mundo agrario. Y eso indefectible nos sucederá. Y en una economía como la española, lo que nos quedaba, entre otras cosas, es que Rusia nos imposibilitara mandar aceite, jamones u otra serie de cuestiones. En ese aspecto sí nos influiría a España. Que vaya por delante, a España no se nos ha perdido nada en la cuestión de Ucrania, por cierto. Sí, y también otra de las pérdidas que tenemos también, según mire las estadísticas, es también un fuerte impacto como ya he dicho, en el sector ganadero, el león. El león creo que pierde Sí. al año 20 millones de euros en beneficios por las sanciones que impuso la Unión Europea a Rusia, que las puso, por cierto, la señora Merkel. Y que también Sí. impide que barcos rusos, acción de aceite y melilla, puedan pedir servicios logísticos, lo cual es lo más normal del mundo, y aún así también estamos perdiendo, y creo que le ha generado eso a Europa, porque claro, aquí ha habido impacto, pero es que Alemania tiene mucho más porque tiene Sí. un fuerte vínculo comercial e industrial con Rusia, y entre Sí. Europa y demás, creo que, si mal no recuerdo, según las cifras que daba un especialista en relaciones internacionales como era Luis Alberto Moniz Bandeira, fueron como 100.000 millones de euros nada más que en pérdidas Sí. al completo, y que de luego esas sanciones respondían por la anexión de Crimea a Rusia, pero es que al fin y al cabo eso creo que nos está perjudicando más que otras Sí. cuestiones. Sí, sí, totalmente. Me refería al mundo agrario, la agricultura y la ganadería. Vaya por delante que los medios de todo tipo, incluso algunos que van de alternativos, no hablan de la ilegalidad que supondría la intervención de la OTAN en este supuesto conflicto. La OTAN no puede intervenir en un conflicto en donde terceros países están en conflicto, si los que lo estuvieran. Pero bueno, tenemos los casos de Serbia, tenemos los casos de Siria, tenemos los casos de Irak. La OTAN hace y deshace sin ni siquiera tener el fantasmilla legal del beneplácito de Naciones Unidas. Desde el 11 de septiembre la OTAN hace y deshace como le da absolutamente igual. Por cierto, España, más allá de las sanciones económicas que las sufriría en el mundo de la ganadería y del campo, es la cuestión de Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla no están cubiertas por la OTAN, o sea que si todas esas personas que nos ponen de muleta para aceptar una posible intervención de la OTAN en Ucrania porque nosotros somos país miembro, porque nosotros tenemos el problema de Ceuta y Melilla con Marruecos, que la OTAN o Estados Unidos nos defendiera, bandados, o son muy inocentes o son muy tontos. Creo que es la segunda opción. Ceuta y Melilla no están bajo el amparo de la OTAN. Ceuta y Melilla están sufriendo una invasión demográfica por un lado y están siendo reclamadas impunemente y con total desvergüenza por parte de Marruecos. Estados Unidos hace mucho tiempo que ha apostado en favor de Marruecos en la cuestión del estrecho de Gibraltar, así como Francia e Israel también han apostado por Marruecos y nosotros, que somos socios de la OTAN, nos dejan a los pies de los caballos. Esta es la situación y no otra. Otra cosa, perdón por ser pesado, que también apuntaba el coronel, pero es completamente cierto. Apuntaba aquello que enviamos, enviamos fragatas, Eurofighters a Ucrania, por cierto, en un gobierno que se presume de progresista de izquierdas, un socialismo socialdemócrata, pero al fin y al cabo del PSOE, que esas fragatas y esos aviones deberían haberse llevado a Canarias, precisamente por ese acoso y derribo que los piratas, sí, he dicho piratas, Sí. marroquíes, acosan, por supuesto, a nuestros pesqueros, que debemos protegerlos, que al fin y al cabo son los que, gracias a los cuales, nosotros podemos tener un plato de comida en la mesa, y haciendo injerencia en, en mares soberanos de España. Sí. Has dado un punto fuerte, ¿eh? Carlos, estamos hablando ahora de intereses de España. ¿Qué es eso? Me refiero, yo que nací en el 95, mi generación, claro, aún nos escapamos un poquito, pero ese de intereses de España exactamente, ¿qué se refiere?
desde el instituto a mí me hablaban de los intereses universales de Europa en un sentido disolutorio con respecto a España, pero los intereses de España en estas cuestiones, si pudieras esquematizarlos un poco, ¿qué es lo que tú crees, y digo tú crees, que nos convendría como geopolítica propia? Bueno, pues no es fácil, pero claro que España tendría que defender sus intereses como lo hacen otros países. ¿Cuáles son nuestros intereses? Todas aquellas cuestiones que tocasen la cuestión de la soberanía, pero como la soberanía la hemos entregado hace mucho tiempo, pues igual estoy hablando en chino manchuco. La defensa de nuestros intereses económicos. En la cuestión con Marruecos, hemos sido testigos de cómo reivindican unas aguas territoriales que nos pertenecen, en las que se encuentran pues fundamentales bancos pesqueros centenarios, milenarios prácticamente, y en su subsuelo, más allá del petróleo posible que pudiera haber, es una zona rica en tierras raras, en elementos indispensables para la constitución de artefactos electrónicos y demás. Todo esto es la defensa de los intereses de España. España, ante este conflicto u otro de cualquier naturaleza, tiene que evaluar siempre, evidentemente, si la intervención en ese conflicto le es favorable o no. Hay veces que incluso haciendo ese análisis y viendo que es desfavorable, podría darse el caso de que nos interesase o debiésemos intervenir. Pero indudablemente en un conflicto en donde no nos va nada, donde tenemos mucho que perder, donde el único enemigo que tiene enemigo militar que tiene España, presumible, es Marruecos, que está reivindicando las Canarias, Ceuta y Melilla, en donde nuestros socios apuestan por nuestros enemigos, ha llegado yo creo que el momento de replantearnos quién son nuestros amigos y quién nuestros enemigos, quién va a defendernos nuestros intereses y si nosotros tenemos que defenderlos ya de una puñetera vez. Pues no, parece ser tristemente que en todo este proceso de descomposición social y casi civilizatorio en el que estamos, no queremos ni defender nuestros intereses, ni ver cuál es la política que debería seguir España, ni nos interesa realmente, a lo mejor, tristemente, saber qué es España. Sí, en buena parte te hablo de todos nosotros, es algo que venimos observando de una forma crítica también, puesto que nuestra situación en Europa, la verdad que es un poquito delicada, ¿no? Pero Sí. entonces, esto nos llevaría a otro escenario, ¿vale? Hemos hablado de España, pero aquí hay otra cuestión que no termina mucho por resolverse. Y es, entonces llegamos a la pregunta, refiero, por la fuerza de los hechos, Europa como tal debe, por este caso, por uno de los tantos, debe independizarse de la OTAN y crear un ejército europeo. El objetivo de Estados Unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial fue evitar la construcción de una Europa política, militar, económica, completamente unificada y fuerte, que pudiera aliarse con Rusia y en el futuro, por supuesto, pudiera ser un fuerte enemigo geopolítico. Este escenario, por casualidad, es posible, ese ejército europeo, que desde mi punto de vista lo veo muy utópico debido a esa fuerte desintegración que hay dentro de la Unión Europea, esa desunión, y que no me termino yo de enterar quién narices lidera la Unión Europea. ¿Es el señor Olaf Scholz o Macron? ¿Quién? Porque desde que desapareció Merkel, que por cierto tenía muy buena voz de líder en un sentido europeo, aquí no se sabe nadie quién manda. Es increíble. Hay una plutocracia que yo creo que se regenera sola, no hay unas caras visibles, estamos hablando de Merkel, de Macron, de tal o cual persona, pero esas personas son meros peones de los intereses de los que deciden realmente a dónde va Europa, qué tiene que ser Europa. Europa, al hablar de Europa, tristemente estamos hablando de la antigua Unión, la Comunidad Económica Europea, que era una unión económica, como decía su nombre, y pasó a ser la Unión Europea con aquel fracaso de Constitución Europea, gracias a Dios.
que solo atiende a parámetros precisamente económicos y no de otra naturaleza. El ejército europeo sería un sueño. Hay quien conoce muy bien yo estas cuestiones militares puntuales. No soy ningún experto, vaya por delante, pero me hablan de que tendrían severos problemas para constituirse. No sería fácil constituir un propio ejército europeo por cuestiones económicas y por cuestiones de otra índole. Indudablemente sería el sueño y la idea. Tú me preguntas si Europa debería haberse desasido de las garras de Estados Unidos hace mucho tiempo, pero no se ha querido. No se ha querido, y los mismos en España y en otros muchos lugares, pero aquí lo vimos más claro, y aquí podemos ponerle cara, nombres y apellidos. Los mismos que decían que no deberíamos entrar en la OTAN, al final nos metieron en la OTAN, nos metieron en todas las organizaciones supranacionales que conllevaban en la mera aceptación de ser miembros de esas organizaciones la pérdida de soberanía, y en esas estamos. Cuando se plantea un ejército europeo o se plantea cualquier otra cosa a título europeo, habrá que contar con Rusia y no con Estados Unidos, que por definición no es europea. Muchas veces se cuestiona si Rusia es europea. Nos iríamos a harina, meteríamos en otros jardines, pero Rusia es Europa, geográfica, cultural, religiosa, históricamente ha sido Europa. ¿Por qué no vuelvo a lanzar el guante de poder hablar de ese eje París-Berlín-Moscú? Ese sería el eje europeo, y bajo también con la ayuda de Rusia sería mucho más fácil la formación de ese futurible ejército europeo, y no ser los lacayos del mundialismo a través de ser el último peón de la OTAN, que, como he dicho varias veces, no cuenta para nada con nosotros. Sí, la verdad que es un tema un tanto... es complicado, es decir, desde un punto de vista ciertamente alternativo, siempre se ve a la OTAN o a la Unión Europea como si fueran entes que subyugaran por completo soberanía española. Pero he de decir algo al respecto, sobre todo a aquellos críticos con la OTAN y este tipo de organizaciones, y es que resulta que a través del artículo 5, que es el de defensa colectiva, dentro del tratado, resulta que de una forma no existe una especie de forma coercitiva para obligar a los países a intervenir en eso, en terceros a través de esa defensa colectiva, sino que se tienen que atener eso, que tienen que ayudar cuando, cómo y estimen oportuno. Es decir, hay también países dentro de la Unión Europea que se han mantenido neutrales en este conflicto. En cambio, España ha enviado. Entonces, me refiero sobre todo para los críticos con la Unión Europea y la OTAN. ¿Esto cómo es? Es decir, hablamos de una organización con unos poderes enormes por encima de la autoridad democrática de las naciones políticas que conforman Europa, o estamos hablando también que evidentemente nuestro gobierno está haciendo caso omiso a un tratado al cual pertenece. Antes he dejado caer que, o he dicho incluso expresamente, que al entrar, al acceder a estas organizaciones supranacionales, la Unión Europea o la OTAN, conllevaban la pérdida de soberanía económica y pérdida de soberanía política, también pérdida de soberanía militar, y ha influido en todos los aspectos que sobre la soberanía pudiéramos hablar. La Unión Europea no se ha construido desde abajo, no hay una unidad de criterios, y precisamente hay países, y lo estamos viendo en nuestros días, como países como Polonia, esa Europa de Visegrado, Polonia, Chequia, Eslovaquia y Hungría, se niegan a aceptar determinados postulados de la Agenda 2030, postulados que desde Bruselas salen haciendo caso omiso de la soberanía individual de cada país, y al no aceptarlos son amenazados con no recibir ayuda, son amenazados con incluso la expulsión de ese club que no deja de ser la Unión Europea, puesto que lo que se está barajando, de lo que se está hablando es precisamente de soberanía. El Brexit se produjo precisamente porque el Reino Unido quería tener las competencias en una serie de cuestiones, entre otras la de la inmigración. Amenazó con la salida, parecía que eso iba a ser imposible y salió. Bueno, hay muchos países, vaya también por delante, de primeras naciones europeas como Suiza o Noruega,
que no son miembros de la Unión Europea, porque aquí se vendió la idea que si no estabas en la Unión Europea, eras poco menos que el último paria de la tierra. No es verdad. La situación económica de España, a modo de paréntesis, diré que la situación de España anterior a la Unión Europea era económicamente mucho mejor. Había un tratado preferencial, que era su nombre, por el cual teníamos, al igual que hoy Noruega y Suiza, una normal relación económica y política con el resto de Europa. No nos supuso ningún problema y, de hecho, las diferencias económicas entre España y Alemania, o Francia o Italia, eran menores de las que son hoy. No nos ha beneficiado. Desde luego, después del disparate, el latrocinio y la bestialidad de la creación del euro, ha sido un clavo más en el ataúd de España. Pero respondiéndote, cada país, claro que debería tener sus propios criterios internacionales. Vemos que esto sucede así, pero cuidado, porque cada país, si los criterios que utiliza son diferentes a los que esa plutocracia de Bruselas ha decidido que deben ser, serán sancionados, serán perseguidos, serán demonizados por esos medios de comunicación de los que hablábamos antes. Sí, evidentemente porque responden a unos intereses contrapuestos, en este caso con lo hegemónicamente establecido. Es completamente normal. Oye, se nos han escapado algunas cuestiones que quería abordar, porque fíjate, como buenos españoles saltamos de cualquier lado del mundo, pero es que no nos queda otra que saltar otra vez a España, porque al fin y al cabo tenemos conexiones por todos lados, tenemos esa manía, ¿eh? A raíz de el puerto de Sebastopol que hay en la península de Crimea. Sí. Este puerto de Sebastopol, como bien recordarás, siempre fue el objetivo de la Revolución Naranja. Recordemos esa Yulia Timoshenko, por ejemplo, que el gobierno ucraniano arrendaba al gobierno de Putin como una base en la cual le daba acceso a aguas calientes. También una base que le comunicaba con el Atlántico, el Adriático y también el Mediterráneo, por supuesto. Este arrendamiento se pospuso hasta el año 2042 por unas cuestiones de tratados que hicieron ambos países. Pero, ¿por qué esa obsesión dentro del Mar Negro, que es donde se encuentra esta base? ¿Por qué esa obsesión por esa parte de Ucrania o Rusia? Bueno, la obsesión es porque toda la península de Crimea es una zona enteramente estratégica. El puerto de Sebastopol tiene una importancia capital. Es la única salida natural de Rusia a esos mares cálidos de los que hablabas. Podría ser al Mediterráneo, de ahí al Atlántico y al Mar Rojo. Es fundamental. Efectivamente, está arrendada, pero ese puerto es ruso, se mire como se mire. Históricamente, culturalmente, Sebastopol es Rusia. Habrá que recordar que, a modo de digresión también, que el único puerto fuera de territorio exsoviético que tiene Rusia es en Siria, en Tartus, y tanto ese puerto de Siria como el de Sebastopol son geopolíticamente importantísimos para Rusia. Por eso se están cargando las tintas y por eso sí intervino Rusia y lo conquistó. Lo hizo de una manera rapidísima, no dejó reaccionar a la comunidad internacional, a Occidente, porque precisamente todos sabemos, y Rusia la primera, que Sebastopol era fundamental a la hora de hablar de la salida a los mares cálidos. Así desde luego es como se ha ido desenvolviendo un poco. Y bueno, el gobierno ucraniano con respecto a esa intervención en la zona de Crimea, a sus poblaciones, que de luego eran reconocidas como ucranianas, aunque eran repúblicas autónomas, el gobierno ucraniano, a pesar del alto el fuego que hubo con el Tratado de Minsk el año 2015, se les ha perdonado sus pecadillos o sus pecados rusófilos, por así decirlo, que hablamos, por cierto, que es una parte rusófona, es el este, lo que viene siendo la parte oriental de Ucrania, y la parte sur es completamente rusófona y completamente se siente rusa al completo, incluso a aquellas minorías étnicas que hay. Ese gobierno le ha perdonado, por casualidad, esa inclinación hacia Moscú.
Pues no, evidentemente esa parte del este de Ucrania rusófila, de población rusa, si de verdad hubiera un referéndum, se elegirían ser rusos. Es donde desde hace 7 años está habiendo una guerra entre milicias pro-ucranianas y milicias rusas, pero creo que la solución, y de alguna manera me lo estás preguntando, la solución, si se va a perdonar esas veleidades prorrusas, etcétera, etcétera, solo pueden ser atendidas desde un punto de vista diplomático. ¿Qué es lo que está pidiendo Rusia? Ha establecido unas líneas rojas, que Ucrania no entre en la OTAN, que se sienten a hablar acerca de la situación del Donbass, de la situación de Crimea, no, porque Crimea es rusa y no se va a hablar de eso, pero la solución a todo lo que está sucediendo es diplomática, pero Estados Unidos no tiene ninguna intención de que diplomáticamente se solucione esto. Estados Unidos está pidiendo una guerra o tensionar tanto la cosa que sin que llegue la guerra supongan sanciones para Rusia y depauperar su situación económica. Es triste, pero esta es la situación que estamos viviendo y los españoles, el español medio viendo esos medios de comunicación de los que hablábamos antes, pues se creen esa visión monocromática que nos dice que Rusia quiere expandirse, que Rusia quiere la guerra. Nada de eso, es todo lo contrario. La vía diplomática es la solución y estamos a tiempo y yo creo que es la que se va a dar finalmente. Pensamos prácticamente igual. Y haciendo un poco de referencia a ese puerto que tiene Rusia en Siria, que es Tartus, Hmm. también el de Latakia, a esto también une dos cuestiones, ¿no? Esto une el conflicto que empezó en 2011 prácticamente en Siria, frente al Hmm. gobierno de Bashar, y el que empezó en el año 2013 en Ucrania. ¿Hay algún tipo de conexión? Sí, por supuesto que sí. Fue la explosión de todas aquellas revoluciones de colores. Se vendió de la revolución del Maidán, ya hemos hablado, de la revolución de Rusia, perdón, de Siria. Se vendió y se sigue vendiendo todavía con una desfachatez desvergonzada y obscena, de que aquellos levantamientos fueron democráticos, de que aquellos levantamientos y que produjeron la guerra fueron para mejoras sociales y por el bien de los sirios, cuando lo que había detrás en aquel caso era la hermandad musulmana que lo que pretende es imponer la Sharia como única fuente de derecho, enteramente obsceno y repugnante. Y todavía hoy muchos medios de comunicación, y si no los mayoritarios, están defendiendo esa visión. Si hubo coincidencia entre una cosa y otra, pues no es que coincidencia, es que atienden todos a un mismo plan, que era por lo que toca a Rusia, seguir cercando a Rusia, en el caso de Siria, sacarla de la ecuación de Oriente Próximo. Pero al final, siempre digo una cosa, la jugada les ha salido mal. A día de hoy, Estados Unidos no pinta absolutamente nada en Próximo Oriente. Rusia, su imagen ha crecido muchísimos enteros, y no solamente la de Rusia, sino la de Irán, la de China y la de todos los países que se oponen al mundialismo, porque en ese mundo multipolar del que hablábamos antes y en el que a mí me gustaría que se mantuviera esa multipolaridad y de la que España podría formar parte, como en otros tiempos existían los países no alineados y se daban cita allí países comunistas como la Yugoslavia de Tito y la España de Franco, abandonásemos criterios políticos ideológicos que están enteramente periclitados, oxidados y no sirven para nada, y pensásemos en este tipo de coordenadas, países mundialistas y países no mundialistas. Sí, porque al fin y al cabo la geopolítica no es ideología, aunque bueno, tiene sus márgenes ideológicos, por supuesto, pero al fin y al cabo es una confluencia de intereses, es un tablero de juego, prácticamente. Es como en la introducción del 6 de al mundo, es como un patio de colegio. Cada uno tiene Sí. sus esferas de influencia, sus corros de amigos y sus amistades en función de cómo vaya el día en dicho patio. Aprovechando que te tengo aquí, Carlos, aprovechando de luego, Sí. y perdóname cierta egolatría por ello, pero es que cuando sacaste el libro de Siria, Entrevistas para entender un conflicto, me encantó. Fue mi libro Gracias. introductorio de materia a este conflicto. Que por cierto, entrevistaste a un amigo que tenemos en común, curiosamente, que es el señor Juan Antonio Aguilar, otra Sí. persona con la que tampoco se puede hablar mucho. Más que nada porque no puedes hablar tú. Bueno, Pues
Sí, 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 pues gracias por las loas al Sí. libro, ¿verdad? Pues aprovechando que te tengo aquí y hacer referencia a ese libro, que de luego desde aquí aprovecho para recomendarlo. Es una lectura que se hace rapidísima, se disfruta un montón. No hay tecnicismo, no os asustéis. Sobre todo para aquellas generaciones de la LOXE, no os asustéis. Es un libro muy ameno, con muy buena forma de explicar esa compleja cuestión y que de luego ahora sí es verdad que me voy a tomar ese privilegio. Cuéntanos un poquito sobre este conflicto que nos tuvo también obnubilados en la época de 2011-2012. Bueno, la cuestión de Siria es ardua, es quizá la cuestión internacional en la que más me he implicado y conozco. Decir que llevan más de 10 años, desde 2011, efectivamente, y a día de hoy pues se creó, como he dicho antes, para derribar los intereses de aquella guerra fueron varios. Por un lado, expulsar a Rusia de ese ámbito de la esfera de Oriente Próximo, terminar con el gobierno de Bashar al-Assad, que fue elegido y ha seguido siendo elegido democráticamente, cantonalizar la zona de Siria, como fue cantonalizada en el pasado por Francia en función de criterios religiosos, una auténtica atrocidad, puesto que Siria, la naturaleza de Siria es la multiconfesionalidad y la confesionalidad del Estado. Una sociedad multiconfesional dentro de un Estado aconfesional. Pues querían destrozar todo eso para beneficiar a los intereses de la hermandad musulmana, que económicamente son ultracapitalistas y atienden a un buen negociado para con Occidente. A día de hoy, en su momento, recuerdo que había 17 frentes de guerra diferentes, era un auténtico mosaico y peligrosísimo acceder de un ámbito de guerra a otro. Y hoy, a día de hoy solo queda un frente de guerra en el norte, en torno, por un lado, a la ciudad de Idlib, en donde se fueron cerrando, metiendo todos los terroristas, los residuos, las sobras de terroristas que quedaban en otros frentes, se les ofrecía ir a ese frente, y la zona contigua, que redundantemente casi es lo mismo, una franja de tierra que ha conquistado, que ha entrado Turquía, ante lo cual la comunidad internacional no ha hecho absolutamente nada. A día de hoy la guerra está prácticamente terminada, queda ese frente del que estoy hablando. La cuestión de los kurdos, que es de otra naturaleza, no hay guerra en esa zona, se ha llegado a un acuerdo, volverá a incluirse, a integrarse dentro del seno de la patria siria. Pero lo que sufre hoy Siria no es la guerra, no son los efectos de la guerra, que han sido tremendos, en torno a un tercio del país, de las infraestructuras, de las viviendas, de la economía, ha quedado destrozada, pero lo peor, el remate, ha sido el bloqueo que sufre Siria hoy y ante el cual pido desde aquí el final del bloqueo criminal a Siria, que es lo que está dejando la economía no maltrecha, sino enteramente hundida. Hoy los salarios en Siria son espeluznantemente bajos, el poder adquisitivo es ínfimo, los precios se han disparado hasta unos límites intolerables, pero no por la guerra tanto, sino por el bloqueo que ordenó hacer Naciones Unidas y es seguida por la Unión Europea y entre ellos España. Esta es la situación a grandísimos trazos de lo que hoy pasa en Siria. Que en Siria también actuaron diferentes actores. Intervino Irán, Hezbollah, intervino por supuesto Rusia, Estados Unidos a su modo, la Unión Europea, Francia, allí estábamos todos. Pero también había uno en concreto que vamos a saltar también de zona geográfica, que es muy interesante también y que es de plena actualidad, como bien lo mencionaste anteriormente. Hablamos también de ese país o ese dragón, el dragón que parece que no despierta, que por cierto se metió uno de los motivos de que se metiera en la guerra de Siria fue por su problema con los uigures dentro de la provincia de Xinjiang, ahí en el Turkmenistán oriental, y es China. ¿Qué ocurre China? ¿Qué ha pasado de un tiempo para acá? Hablamos de un país semifeudal que en unos años alcanzó una revolución industrial brutal con Deng Xiaoping y que ahora se ha lanzado prácticamente a la conquista del mundo en un sentido tecnológico y sobre todo económico. ¿Qué nos puedes decir acerca de este actor que nos ha sorprendido? Bueno, decir primeramente, para zanjar la cuestión de Siria, la intervención china no fue militar. Tuvo bueno, sí concedió algún satélite, acceso a satélites suyos, cuestiones muy técnicas y tecnológicas,
el gran valor de la intervención china en la guerra de Siria para con el gobierno de Bashar al-Assad y de la República Árabe de Siria fue utilizar el veto que tiene Naciones Unidas, puesto que tiene ahí 5 naciones que tienen veto, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial: Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Rusia y China, y tanto Rusia como China utilizaron constantemente ese veto para negar que se pudiera bombardear indiscriminadamente Siria, como querían Reino Unido, Francia y Estados Unidos. China, hace poco estaba haciendo un programa de China con un periodista chino, y le acababa diciéndole siempre qué es lo que creo de China, que no es ni es lo que parece ni parece lo que es. Yo creo que se exageran muchas veces, los propios chinos exageran el potencial militar, el potencial económico. Esto ha pasado ya alguna vez en la historia y luego se ve que era ese gigante con pies de barro. Pero sí es verdad que China lleva realizando una política neocolonialista en África. Es archisabido lo que están haciendo, pero también lo están haciendo en Iberoamérica. Es un nuevo colonialismo, no entran a conquistar un país, no crean desafección para con la población, crean colegios, crean infraestructuras, crean puertos, crean una serie a cambio de la extracción de materias primas. Y como en Occidente no se ve, por ejemplo, no se crea un mal ambiente con la inmigración china, pero el de la inmigración china conlleva unas problemáticas muy concretas. Básicamente, que la inmigración china no crea ningún tipo de riqueza. Los chinos se establecen aquí y montan tiendas de chinos para chinos, y el beneficio se manda a China. No piden ni dinero aquí a los países que les acogen, piden dinero a las empresas chinas, a los bancos chinos, y no crean ningún tipo de riqueza. Pues en ese sentido también es el motor que les mueve a realizar este neocolonialismo. Llegan a un país, prometen y lo hacen, nuevas carreteras, un hospital, y se les permite extraer su riqueza. Eso, lejos de crear riqueza, sí, una riqueza aparente de pan para hoy y hambre para mañana, pero depauperan de verdad al país en el que están. Y tienen la mitad de África y la mitad de Hispanoamérica, y siguen en esas 13. Pero con todo y con eso, habrá que ver si ese gigante chino es un gigante con pies de barro o realmente es una realidad constatable. Me encuentro analistas que conocen la realidad de China, no es mi caso, no soy ningún experto en China ni mucho menos, pero pediría prudencia para analizar China. China, ya veremos si es ese gigante o no, y muchos analistas hablan de que efectivamente ya podemos considerar a China como la primera potencia económica del mundo, pero otros nos hablan de cosas muy diferentes. No lo sé. Sí, hay un aspecto de China que me interesa mucho, y es que intentó acabar con el dólar como moneda para comprar petróleo, porque Estados Unidos impuso que solo con el dólar se pudiera comprar el petróleo. Han metido el yuan y ya veremos si esto conlleva serios problemas, entre otros la depauperación del dólar y el comienzo del declive estadounidense, que eso sí que lo veo posible. Si lograse China implantar el yuan como moneda de cambio, de compra de petróleo, sería una revolución a todos los niveles. Bueno, entonces estaremos hablando más o menos lo que intentó Hugo Chávez, ¿no? Con el proyecto ALBA, crear una especie de moneda que respaldara la riqueza de Iberoamérica y parte del Caribe, y crear a su vez otra plataforma geopolítica que es aparte, bueno, en ese continente, inspirándose en el proyecto de la Gran Colombia, de ese enemigo de España como fue Simón de Bolívar. Sí. Al igual creo que, si mal no recuerdo, lo hizo el señor Libia en Gaddafi para respaldar una misma moneda en el dinar de oro, que si algo le faltaba a Gaddafi era kilos, toneladas de oro y plata. Sí. Y el señor Saddam Hussein con BNP Paribas, algo así parecido, hizo haciendo transacciones con euros, que 2 años antes de que se pusiera en marcha, en el año 2002, el euro, ya se utilizaba en mercados financieros. Estamos hablando de que ahí hay otro escenario de posible conflicto. Sí, 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 sí. Evidentemente, este tipo fíjate, ha relatado una serie de personas que no acabaron muy bien, precisamente, entre otras cosas, porque pretendieron hacer eso que tú has descrito. Y lo que pasa es que la situación de China es diferente. China tiene una población, una extensión, una riqueza económica, un poderío militar que no es comparable con Libia o el pobre Irak. Así que no podrían proceder de la misma manera que procedieron. Pero desde luego, como te decía, si se logra tocar la cuestión del pago
del dólar como única moneda para comprar petróleo, sería una auténtica revolución que llevaría, como lo enfocó Trump hace unos años, a una guerra económica, de momento económica, luego ya veríamos, pero desde luego una revolución económica que trastocaría muchos de los vectores que mueven la economía mundial, evidentemente. Bueno, eso llevaría a otro escenario de conflicto. Al fin y al cabo, esto de la geopolítica o esto del mundo, que creímos que con los sistemas democráticos esto iba a ser la panacea, ¿no? de la paz, y resulta que no, que es que el mundo se mueve, ¿no? Tal y como ha quedado descrito, el mundo se mueve, el mundo está en constante conflicto, hay intereses contrapuestos entre unos países y otros, y desde luego, tanto unos países como otros buscan, a través de ciertas herramientas, ya sean violentas o no violentas, que yo siempre digo que la diplomacia es también una forma de guerra, solo que en un sentido ministerial e institucional, sin hacer uso de las armas de fuego, pero en este caso, con respecto a China, opina algo acerca de la situación en Ucrania, con las últimas declaraciones del secretario general Xi Jinping, porque no olvidemos que tiene, si mal no recuerdo, el 17 o 14% de las tierras negras de Ucrania, que son, por cierto, las más fértiles del mundo. Sí. Pues China al respecto, ha habido un acercamiento público, no es nada secreto, entre Rusia y China. China no va a respaldar en ningún caso un futurible ataque de la OTAN, ni mucho menos. China va a estar al lado, cerca, próximo a lo que decida Rusia, va a respaldar esa vía diplomática sin ningún género de dudas. Y estabas antes hablando de las guerras de la democracia, de ese final de la historia que parecía que nos vendieron el tontiloco de Fukuyama. Nos vendió el final de la historia, no nos lo creímos muchos y evidentemente era un auténtico disparate. Pero de lo que estaba hablando Fukuyama era de la implantación de la democracia a nivel planetario. Un auténtico horror, a mi parecer, pero quedaban por supuesto, después de la caída del mundo soviético, que la democracia se iba a implantar a nivel planetario. Evidentemente y felizmente a mis ojos no fue así y surgió Rusia, China y todo lo que hemos hablado en este programa. China, respondiéndote, va a estar al lado, próximo a lo que decida Rusia, porque China es uno de esos pivotes, de los tres pivotes mundiales, Estados Unidos, China y Rusia. China es ese pivote que va a permitir que se instale y que se haya instalado ya de facto la multipolaridad. Y no va a estar del lado de Estados Unidos, sino todo lo contrario. Sí. Es una situación tanto complicada, ¿no? Sobre todo con China, que hablamos que es hace uso prácticamente de la normativa jurídica internacional para beneficiarse, ¿no?, de todos los mercados capitalistas, aunque luego a nivel interno lleve una especie como de política proteccionista. Es interesante el socialismo de mercado chino que tanto introdujo Deng Xiaoping. Pero a largo plazo, por ejemplo, la Unión Europea, en este caso hablamos más bien de Alemania, sin gas ruso, ¿vale? Te pongo en situación, sin gas ruso podría perder gran parte de su competitividad. Hablamos que le llega el 40% del gas a Alemania, que es ruso. Y bueno, económicamente se puede ver acelerada. Acelerada no a cualquier sitio, sino un giro hacia Asia, ¿no? ¿Cómo puede afectar el futuro del proyecto europeo en este caso? ¿Correría el mismo un peligro existencial? Sería un duro golpe. Evaluar si supusiese algo existencial para la propia Unión Europea, no lo sé. Desde luego sería un golpe durísimo. Alemania ya ha avisado de esta situación, lo ha hecho también públicamente, y no sé evaluar así a bote pronto cómo podría evolucionar, pero indudablemente que fuera un golpe. Hablas de un golpe definitivo. No, yo creo que a lo mejor no por esto, pero por otras cuestiones la Unión Europea me parece insostenible. La Unión Europea está sostenida por Francia y Alemania. En el momento en que Francia no saliese, se saliese de la Unión Europea, se iría a hacer puñetas toda la Unión Europea. Ya no, hemos visto que es posible salirse de la Unión Europea con la salida del Reino Unido. Y este tipo de cosas a lo mejor no sería definitivo, pero sería un buen golpe y que pudiera hacerse plantear a muchas naciones, ¿por qué no? A Francia entre ellas, que hay que volver a la soberanía nacional y que a lo mejor queda mejor uno fuera de esas entidades supranacionales que lo único que hacen es enriquecer a esa plutocracia, pero no a los pueblos.
prácticamente. Y, y también mucho se habla de un futuro donde Rusia será necesaria para un occidente en pugna con China, que también esta teoría se ha dado. Y que a Moscú no le interesa entregarse al completo a Pekín, como es evidente. Evidentemente estamos hablando de... No es que Rusia sea una superpotencia económica, que al fin y al cabo su PIB está entre el de España y Italia, si mal no recuerdo, pero sí es una superpotencia militar y armamentística. Pero ¿sería posible, por esta razón en cuestión, que Estados Unidos cediera a las propuestas rusas con respecto al conflicto de Ucrania? Eso sería, si eso, ojalá fuera así, pero eso sería atribuir a Estados Unidos una visión a largo plazo que creo que no tiene. Estados Unidos está cometiendo delante de nuestros ojos errores gravísimos en política exterior. Se les está advirtiendo de determinadas cosas que no interfieran en guerras que ni les va ni les viene, de las que solo salen escaldados, y por lo tanto lo que me da a pensar es que Estados Unidos no tiene esa visión a largo plazo de la que me hablas. Si tuviera al cargo a gente competente, a gente que de verdad defendiera esas cosas de las que hablan, de la democracia, los derechos humanos y este tipo de cosas, indudablemente apostarían por esa vía diplomática, que es lo único que está pidiendo Rusia. Además, con ese problema a largo plazo del que hablas, que pudiera ser China, que ya veríamos, pero como tienen una miopía en cuestiones de política exterior, no les pidamos cosas que son incapaces de dar. De todas formas, siempre se sabe que es el gran enemigo de Estados Unidos. Todos los centros neurálgicos de la OTAN siempre tienen en la cabeza dos enemigos, es decir, una especie de águila bicéfala enemiga, que es China y Rusia, que por otra parte son aliados estratégicos. Sí. Y bien, esto siempre hay que tenerlo en cuenta, sobre todo más o menos por el establecimiento de ciertas políticas que tendrán estas organizaciones, tanto Estados Unidos y sus conexiones con la OTAN, que son evidentes, y más que nada por la fuerte repercusión que tuvieron la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán, concretamente, que aquello dio paso a la estampida de todos los ciudadanos que había allí y también al establecimiento del régimen talibán. Aquello ha supuesto en la sociedad americana que el señor Joe Biden haya bajado en popularidad a niveles enormes, pero auténticamente enormes, cuando allí los Estados Unidos, según nos decían, fueron a asegurar la democracia, en fin, esta especie de democracia homologada de mercado pletórico capitalista, que al fin y al cabo es lo que pretenden establecer frente a un gobierno totalmente terrorista como el que pueden establecer los talibanes, sobre todo con poblaciones de cierta fe religiosa contrapuesta y por supuesto las mujeres. Y de repente vemos que es un conflicto que a nosotros nos ha costado, a los españoles, un centenar de muertos. Vemos ese escenario, vemos que la popularidad baja de este señor y ahora le queda a Ucrania, que estamos hablando que es un conflicto que, bueno, que a nosotros como personas europeas nos va a afectar enormemente, pero Estados Unidos está al otro lado del Atlántico. Por lo que te hago ya la pregunta, el remate final como tal, y es esencial. ¿Quién sale perjudicado y beneficiado de esta crisis en Ucrania? ¿Qué escenario es el deseable, desde luego, para todos? Pues si supiésemos contestar bien a esta pregunta, sabríamos contestar a otras muchas, a quien le interesa, etcétera, etcétera. ¿Quién sale beneficiado de esto? No sale beneficiado Ucrania, por razones obvias, ante una posible invasión rusa. No sale beneficiada la propia Rusia, que no tiene la habilidad de intervenir y que afectaría gravísimamente a su economía, que como muy bien has dicho, tiene un PIB muy normal, como pueden tener las naciones españolas, italianas, o de este tipo. No saldría beneficiada la propia Unión Europea, puesto que muchos de esos países de Europa Central dependen energéticamente de Rusia. ¿Quién saldría beneficiado? Y respondiendo a esta pregunta, que parece casi la pregunta del Cluedo, para saber quién es el asesino, sale beneficiado Estados Unidos.
no sale nadie más beneficiado. De ahí podríamos saber que quien tiene interés en que esto se salga de madre es precisamente Estados Unidos, para depauperizar las economías de todos estos países, para dar salida a su excedente militar, para tensionar la zona, para en un futurible incorporar a Ucrania a su órbita, etcétera, etcétera. Solo Estados Unidos sale vencedor de un futurible conflicto. Yo creo que con esto se puede responder a otras muchísimas preguntas. Pues la verdad que no nos queda más preguntas. Y aún así, fíjate, he tenido que suprimir bastantes porque si no, no nos daba el tiempo. Porque aquí los ponemos aquí a hablar, no paramos, no paramos, no paramos. Es que se den cuenta nuestros oyentes y nuestros seguidores que al fin y al cabo es que es un tema que da para muchos. Sí, sí. Nos hemos saltado los conflictos que había en el año 2008 con el bombardeo de Saakashvili a las poblaciones de Abjasia y Osetia del Sur, a poblaciones rusas, por cierto, que eso llevó a la intervención rusa, muy loada, por cierto, por el señor Víctor Yushchenko, que era el señor que defendía las tesis occidentales en Ucrania, es decir, no lo decía un prorruso, decía una persona bastante afina al gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea. La cuestión de Kosovo, que también es una conexión enorme. Y bueno, no hemos dejado muchas cosas en tintero, pero que esto no es un adiós, esto es un hasta pronto, por supuesto, ¿eh? Bueno, pues así lo espero. He estado muy a gusto con vosotros y espero veros incluso en vuestra tierra próximamente. Aquí casas no te faltan, ¿eh? Bueno, muchas gracias. No te falta. Eso en Granada se dice mucho, donde hay un granaíno va a tener vino y también casa, no te preocupes. Bueno. Así que cuando quieras, agradecerte en nombre de todos tu tiempo, las dificultades que hemos tenido para establecer esta entrevista, que no es el primer intento, por cierto, para que lo sepa el resto. El señor Carlos Paz no nos ha tirado el teléfono porque estaba a 500 kilómetros de aquí, pero ha habido intentos de ello. Y nada, agradecer tu tiempo, agradecer tus opiniones vertidas y que nos vemos en la próxima. Por supuesto, vamos a señalar, ante todo, que aquí abajo, en la descripción, vamos a poner las redes sociales del señor Carlos Paz, los libros que os recomiendo, os los comáis, no los leáis, os los comáis absolutamente todos, los analicéis, los estudiéis y, desde luego, para tener una opinión propia sobre estas cuestiones, que no siempre coger un periódico es lo más convincente o lo más aconsejable. Hay que coger el periódico, por supuesto, hay que cogerlo absolutamente todo, pero precisamente como hay que cogerlo absolutamente todo, hay que analizar estos libros a fondo, estudiarlos y desarrollar una crítica propia y un criterio, y a través de ahí una opinión, que eso también es muy, muy, muy importante en esta sociedad donde las opiniones se insertan, no se crean. Pues nada, nos vamos a despedir hasta la próxima, Carlos, que pases una buena noche, que son las 7:40, que no es poco tiempo. Bueno. Y nada, agradecerte todo tu tiempo. Muchísimas gracias por todo. No, muchas gracias a vosotros y por dar voz a quienes tenemos criterio propio, no atendemos a los intereses pagados o interesados de cualquier potencia extranjera y que no nos dan voz absolutamente cada día menos gente. Muchísimas gracias, de verdad. A ti, como siempre. Y vosotros, hasta la próxima. Muchísimas gracias.